Los miércoles disfrutamos escuchando historias, acordándonos de lo hermoso que es estar en esta existencia. Y hoy, como todos esos miércoles, tengo algo muy especial para contarte. Sobre todo una historia que va a llenar tu corazón de amor y tu alma de sabiduría. Estamos con Laura Maya, una mujer que no solo es hermosísima, sino que además tiene una historia absolutamente poderosa, donde yo sé que si ella puede, tú también. Que si alguien tuvo la valentía de enfrentar el destino, sé que a ti se te va a facilitar muchísimo más a la hora de tomar decisiones. Laurita, muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros estos momentos tan importantes. Ay, no, muchas gracias a ti, Clarita. Yo feliz de estar acá contigo, de compartir mi historia, de permitirme que este mensaje le siga llegando a las personas que lo están necesitando. Gracias a ti por esta invitación y bueno, esperemos que este mensaje lo escuchen las personas que lo tienen que escuchar. Bueno, para entrar un poquito en contexto, encontré a Laurita en las redes y sentí que su mensaje es absolutamente hermoso y poderoso porque trae un fondo de aceptación, resiliencia, de amor propio, de valoración. Entonces me encantaría que Laurita nos contaras el inicio de todo esto, porque yo creo que cada que hay un final de una historia como venía sucediendo, hay un hermoso comienzo, aunque a veces esa belleza no se puede percibir como belleza, pero que trae un resultado quizás en nuestras vidas que a veces no lo imaginábamos. Me encantaría que nos contaras tu historia un poquito desde el principio. ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, Clarita, para empezar te cuento que yo soy la menor de 11 hermanos. Soy de un pueblo que se llama Entre Ríos y cuando tenía 16 años se me ocurrió venirme para la ciudad a estudiar. Yo sentía que tenía que estar acá en Medellín y que quería estudiar en la universidad. Me vine para acá, hice mi carrera, me gradué, empecé a ejercer mi profesión, me enamoré y cuando ya llevaba 5 años con mi novio tomamos la decisión de empezar a construir una vida juntos y empezamos a vivir. Hasta ahí todo estaba muy bien, yo tenía 25 años en ese momento, me había graduado con honores de la universidad, tenía un trabajo soñado, tenía la pareja que quería y todo estaba funcionando aparentemente bien en mi vida. Nosotros siempre hemos tenido mucho cariño por los animales y en ese momento teníamos una perrita que sacábamos a pasear casi todos los días y un día cualquiera, un día común y corriente, nos levantamos un domingo y salimos a darle un paseíto a la perrita cerquita a la casa, sin saber que ese día nunca íbamos a regresar o no íbamos a regresar de la manera en que habíamos salido, porque ese día la vida nos cambió por completo. Nosotros salimos a caminar y más o menos a 3 cuadras de la casa pasa que hay un instante donde mi perrita se sienta, ella se sienta porque estaba cansadita, ya estaba muy viejita, mi novio para con ella en ese instante y yo no me doy cuenta y sigo caminando por la misma acera por donde estábamos. Y como 3 metros adelante pasa que un carro se sube a la acera por donde nosotros íbamos y yo quedo atrapada entre ese carro y un árbol porque al otro lado de la acera era un bosque. Mi novio obviamente se para del impacto, me llama, él piensa que yo estoy al otro lado del carro o esa es su ilusión, pero se da cuenta que no, se da cuenta que yo estaba atrapada entre el carro y el árbol. Empieza a gritar para pedir ayuda, porque como era un domingo en la mañana y la intención era pasear a la perrita, nosotros ni siquiera teníamos celular en ese momento. Entonces todo lo que puede hacer es gritar para ver si alguien lo escucha y nos puede ayudar. Cuando se da cuenta que no está funcionando y que nadie escucha y que nadie llega, toma la decisión de dejarme ahí por un momento y salir hacia el lugar más cercano que había en busca de ayuda. Finalmente llegan a ayudarnos la ambulancia y cuando llega la ambulancia se dan cuenta que igual no hay mucho por hacer en ese momento porque necesitan que los bomberos remuevan ese carro y cuando remuevan el carro me puedan trasladar a la clínica. En esas situaciones pasaron aproximadamente 30 minutos. 30 minutos que estuve ahí aparentemente inconsciente, pero cuando llegué a la clínica
pues, después me contaron que no estaba tan inconsciente, porque lo que hizo que, digamos, en esa experiencia yo no trascendiera y pueda estar hoy en día acá, es que yo les dije a los doctores que me dolía mucho el estómago. Me dolía mucho el estómago porque todo el impacto lo había recibido a nivel de tronco. Cuando me reciben los doctores y me llevan para quirófanos y a cirugías y a todo, Juan David se da cuenta, mi pareja se da cuenta que él tiene que llamar a mi casa, porque en mi casa, en mi pueblo, en Entre Ríos, todo el mundo está tranquilo, porque hasta ese día por la mañana yo no tenía ni una gripa, estaba perfecta. Y él no había tenido la oportunidad ni la valentía de llamar y dar la noticia de que habíamos tenido un accidente. Como puede, coge el teléfono y llama a una de mis hermanas y le dice: Joa, vénganse para Medellín, que tuvimos un accidente y Laura está en la clínica. Resulta que yo había acabado de comprar mi carro, mi primer carro, y estaba aprendiendo a manejar. Y en mi casa sí se vienen mis hermanas, se viene mi mamá para la clínica, pero ellos estaban seguros que yo me había chocado en el carro, fue como lo que asumieron en el momento. Entonces, como sí, Laura tuvo un accidente, pero cero grave. Llegan todos acá a la clínica, ya para ese momento eran 11:30 de la mañana. Juan David todavía estaba tratando de asimilar lo que había pasado, no dio mucha información, y unos minutos después llegan los doctores a pedir autorización para amputar una de mis piernas. La noticia para mi mamá fue demasiado fuerte. Hasta ese momento ella no entendía lo que había pasado y obviamente no entendía por qué me tenían que amputar una pierna. Y la respuesta de Juan David fue que, o sea, él se sintió tan tranquilo de que nada más era una pierna, porque él sí estuvo en el lugar del accidente y él vio cómo me trasladaron hasta allá. Y sabía que si solamente era una pierna, pues había posibilidad de que la otra se salvara y que había posibilidad de que yo siguiera con vida. Él firmó el consentimiento, me llevan para cirugía, amputan la pierna, y los doctores se empiezan a dar cuenta que lo más grave no es la pierna, lo más grave era lo que estaba sucediendo a nivel de tronco. Por eso me dolía tanto el estómago, y por eso en algún momento cuando llegué, digamos, de primero a la clínica, fue lo que yo dije o lo que yo pedí que me revisaran. A mí se me reventó el intestino y ya había pasado para ese entonces pues casi 3 horas y mi cuerpo se estaba contaminando con mi materia fecal. Los doctores tenían que solucionar el tema del intestino, luego tenían que solucionar que mis pulmones habían quedado comprimidos por el golpe del carro, entonces no podían bombear, o sea, mis pulmones estaban llenos de líquido. Y pues obviamente ya había perdido mucha sangre por la pierna que me habían amputado, y porque la que no me amputaron, gracias a Dios, estaba partida en 10 pedazos. Más o menos a las 6 de la tarde, después de que terminan de hacer lo que podían hacer los médicos que me atendieron ese día, hago el segundo paro cardiorrespiratorio, porque ya había hecho uno en el momento del accidente, pero los paramédicos me reanimaron y vamos para la clínica y todo bien. En la clínica, después de todas las intervenciones, llega el segundo paro. Y cuando llega el segundo paro, ya los doctores dicen: no, pues llamen a todos los que tengan que llamar, porque nosotros no sabemos si ella o pues si el cuerpo de Laura va a ser capaz de resistir el trauma, de resistir el golpe. Se imaginarán la noche que pasó mi mamá, mi esposo, bueno, que hoy en día es mi esposo, mi mamá, Juan, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Algo muy bonito que después me di cuenta era que había una sala en la clínica que estaba completamente llena de gente esperando por mí, ¿cierto? Todas las personas que me querían, que me conocían de alguna manera, estaban ahí reunidos en oración y esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Claramente no morí, no era mi día, porque yo creo que, bueno, no se había cumplido todavía mi propósito, y lo que pasa es que yo me despierto de un coma unas semanas después. Abrí los ojos por primera vez y no tenía ni idea de dónde estaba. Yo sentía que estaba soñando. Yo decía: esto parece un hospital, pero está raro, porque yo ayer me acosté a dormir. Y yo volví a cerrar los ojos y decía: bueno, ¿cuándo será que me despierto? Porque este sueño ya está muy maluco y está muy largo. Y yo quería ir como a la oficina, como todos los días, a contarle a mis compañeras que había tenido un sueño más raro, que estaba en un hospital por allá sola. Qué tan raro. Y lo que pasó fue que empecé a ver médicos y enfermeras que llegaban a la habitación, y yo dije:
esto ya está como cada vez más real, pero tan extraño. Cuando llega una doctora que dice, bueno, no, ya la podemos desconectar, porque hasta ese momento yo tenía intubación pues, por acá, ya la podemos desconectar, me desconectan y yo digo, wow, puedo hablar, y yo, ¿qué pasó? Lo primero que yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Y la doctora me dice como así, que ¿dónde estás? ¿Tú no te acuerdas? Porque como yo había llegado aparentemente consciente diciendo que me revisaran el estómago, el abdomen, ellos pensaban que me iba a despertar y que yo iba a decir, ve, me atropelló un carro. No, yo me desperté y yo no tenía ni idea. Y yo, no, pues yo creo que esto es un hospital, pues, pero no sé ni qué hospital, ni qué pasó. Y me dijo, bueno, no, yo te voy a contar lo que pasó. Y yo, bueno, cuénteme. Cuando me va diciendo, tú tienes una perrita, ¿cierto? Y yo, sí, Lucky. Ah, bueno, no, tú saliste a pasear a la perrita con tu novio y un carro te atropelló. Y yo, ¿cómo así? ¿Y mi novio? No, él está muy bien, apenas nos den permiso, él viene y te visita. Y yo, pues, ¿y la señora qué pasó? Y me dijo, no, ella murió. Y yo, ya no me parecía como tan simple el accidente, porque yo decía, bueno, si la conductora murió y yo estoy acá, ¿sí será que mi novio está bien o sí será, me están diciendo mentiras? Y empecé como a sospechar como de que, bueno, esto parece ser como un poquito grave. Y yo, bueno, doctora, ¿y qué me pasó? ¿Por qué sigo acá? Y me dijo, no, lo que pasa es que para salvarte nosotros tuvimos que amputar una de tus piernas y es muy probable que tengamos que amputar la otra. Yo, ¿qué? ¿Usted qué está diciendo? Y yo, no, si yo me acosté a dormir. Yo seguía como yéndome al último recuerdo que tenía, y el último recuerdo era que el sábado yo me había acostado a ver una película. Y tenía el vicio de quedarme dormida en todo lado, en el trabajo, en el bus, en el cine. Yo dije, no, yo me acosté a dormir. Me acosté a ver la película y me quedé dormida, como así que un accidente. Y estuve ahí como en ese proceso de que no, esto no pudo haber pasado, cuando veo que entra mi mamá. Y cuando mi mamá entra a la habitación llorando, llorando, atacada en lágrimas, yo dije, ay, pucha, esto pasó. Esto, o sea, no estoy soñando, esto sucedió, no entiendo cómo, pero esto pasó. Y mi mamá llega, Clarice, y lo primero que me dice es, hija, perdóneme, porque yo no pude hacer nada por evitarle este sufrimiento. Y ella me pide perdón porque ella no quería que me amputaran la pierna. Mi mamá nunca dudó que yo me iba a despertar, ella sabía que yo iba a despertar, pero no sabía cómo darme la noticia cuando por 25 años yo había vivido sin una gripa, con mis dos piernas, corriendo de aquí para allá, siendo totalmente independiente. Por eso empecé la historia contándoles que a mis 16 años, sin ni siquiera conocer la ciudad, sin no tener familia acá, yo dije, me voy para Medellín porque yo quiero estudiar. Y a mi mamá en ese momento se le pasaba por la cabeza, yo, ¿cómo le voy a decir a ella ahorita que no tiene una pierna, que es probable que le vayan a amputar la otra y que su vida ahora va a cambiar completamente? ¿Cómo le doy esa noticia? Puede que suene como digamos, a una historia fácil de contar. Laurita, cuando estábamos hablando sobre su historia, decía, me costó mucho llegar a este momento, o sea, poder contarla como ella la está contando ahora, le tomó bastante tiempo porque fue una forma como de empezar a sacar, empezar como a sanar a través de la palabra, contando todo lo que había vivido. Hasta ahorita yo creo que en esta historia como nos vamos y lo va tejiendo para entrar como en el centro de lo que se vivió. Laurita, tú hablaste de, bueno, la que era mi pareja, que ahora es mi esposo. ¿Cómo sobrevive una relación? Un tema tan retador de cambiar todas las reglas. Pues Clarita, eso es muy difícil, porque yo te cuento que cuando nosotros atravesamos por esta situación, estábamos, digamos, en luna de miel, ¿cierto? Llevábamos 5 años de relación, pero llevábamos apenas 3 meses viviendo juntos. Y obviamente teníamos un estilo de vida muy diferente, un estilo de vida de salir a pasear, de salir a comer, donde había mucha diversión, donde parecía que el foco estaba como en todo lo que había afuera, ¿cierto? Cuando llega esta historia y nos damos cuenta que esta era nuestra nueva realidad, hay un momento en que yo quise terminar la relación, porque yo no quería atar a otra persona a que viviera lo que yo estaba viviendo. Yo sentía que de alguna manera mi vida se iba a ver limitada en muchos aspectos, empezando porque
Cuando habíamos tomado la decisión de vivir juntos era porque queríamos construir una familia y queríamos ser papás. Y cuando llega el accidente, con el trauma que recibo, con todo lo que sucede, yo digo, ya esto no es una posibilidad para mí, pero puede ser una posibilidad para él. Y por el amor que yo le tengo, yo quiero que él sea feliz, aunque su felicidad no esté conmigo, ¿cierto? Tomé la decisión de decirle no, yo quiero que tú sigas tu camino, que tú sigas tu vida, te agradezco y te amo mucho, pero no te quiero atar a lo que yo voy a vivir. Y él me dice, yo estoy contigo no por cómo te ves, yo no me enamoré de tus piernas, yo no me enamoré de lo que se ve afuera, yo me enamoré de lo que hay dentro y yo sé que eso sigue igual. Entonces si tú no me amas y si tú no quieres estar conmigo, perfecto, pero si es simplemente porque tú crees que vamos a tener una vida limitada o que nuestros planes cambiaron, esa no es la razón, nos ajustamos. Y ha sido un proceso de ir construyendo una relación, ya han pasado 5 años después del accidente, haciendo ajustes, ¿cierto? Cambiando planes, acomodándonos a lo que ahora podemos hacer, ¿cierto? Y tratando de no dejar de hacer lo que nos gustaba. Yo me acuerdo la primera vez que Juan me motivó para que fuéramos a un día de piscina. Vamos a la piscina. Y yo, ¿la piscina? Y yo, no, pero ¿yo qué voy a hacer en una piscina? Pues ahorita todavía no sé si ya puedo nadar, cómo me voy a poner un vestido de baño, qué va a decir la gente, cómo me voy a meter a la piscina. No, yo no voy a ir. Y me dijo, vamos a ir a la piscina. O sea, tienes que salir de acá, tenemos que seguir la vida y va a ser diferente, pero nos vamos a adaptar. Y ha ido empezándome a motivar a que yo no deje de hacer las cosas que me gustaban antes, sino como que a que busque la manera en que las puedo hacer diferente. De pronto más lento, de pronto con más paciencia, pero a que las siga haciendo. Con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha entrega, con mucho servicio, puede sobrevivir una relación después de pasar por algo así. Sobre todo con el amor incondicional que tú mencionabas. Si alguien habla de amor incondicional, se trata de darlo sin ninguna expectativa, sin ninguna condición, ni siquiera de cómo funcionas. Yo creo que esta es la muestra más grande de amor incondicional que existe, ¿no? De saber que podemos estar con una persona que nos ayuda, nos sostiene, nos deja ser como somos y que deja suceder la historia como debe suceder y al mismo tiempo nos motiva. Yo te decía, Laurita, que yo creo que eres importante tú en la historia como ese ser que está detrás. Y yo siempre digo que él es el más importante. Y les voy a decir por qué, y yo sé que él va a escuchar esto y sabe que es así. Yo siempre digo, de alguna manera cuando el accidente llega a mi vida, digamos que yo ya no tenía forma de escapar de ahí, yo no tenía forma de evadir eso, yo no podía decir, no, mañana me levanto y ya voy a tener otra vez 2 piernas, todo va a ser igual. No, esa era mi realidad. Pero Juan, durante estos 5 años, todos los días ha podido decir, esta no es la vida que yo quiero. Esta no es la realidad que yo quiero para mí. Yo quiero tener cierta libertad, yo quiero tener, no sé, otra persona en mi vida. Todos los días lo ha podido decidir y sin embargo todos los días ha decidido, yo quiero estar contigo, yo le apuesto a esta relación, yo quiero construir mi familia contigo. Y mi familia, o sea, la podemos tener aunque sea en otras circunstancias. Y tú has sido la prueba de ello. Además, porque hoy tienes una hermosísima bebé, sí, que es hermosísima como su mamá y su papito, pero que al mismo tiempo también es la prueba del milagro, ¿no, Laurita? Es la prueba del milagro porque a nosotros nos dijeron, bueno, a mí me dijeron que por todo el trauma que había recibido, digamos, a nivel del tronco, del intestino, los pulmones y todo lo que tenía, y por todos los demás temas, ¿cierto? Yo estuve casi 1 año en la clínica, 3 meses en la UCI, tuve infecciones por todo lado. Digamos que mi cuerpo pues, tenía un estrés postraumático y lo que siempre me explicaban era que era muy difícil que un óvulo quedara fecundado en las condiciones en las que ahorita tenía mi cuerpo, que tal vez podría pasar si empezábamos un tratamiento de fertilidad, que de todas formas es costoso, ¿cierto? No todo el mundo puede acceder a ellos, pero que podíamos empezar un tratamiento de fertilidad y podíamos como tratar de reconstruir este cuerpo a ver si en algún momento pasaba, pero que lo más probable era que no, que lo mejor era que pensáramos en adoptar, si definitivamente queríamos ser papás. Y me dio muy duro aceptar como ese diagnóstico porque
Yo vengo de una familia muy numerosa, o sea, soy la menor de 11 hermanos, crecí Wow. con sí, la menor de 11 hermanos, de mamá y papá, o sea, todos somos hermanitos, hermanos completos. Y mis hermanas, que son 7, yo soy la número 8, pues en las mujeres todas tenían ya hijos. Y yo a mis 25 años, digamos que en mi proyecto de vida y en mis planes estaba ser mamá. Yo quería ser mamá, no era algo que yo quisiera como negociar o postergar. Cuando me dicen no, es mejor que piense como en adoptar, o es mejor que pues como que renuncie a ese sueño. A mí me dio muy duro, a mí me dio demasiado duro, y le pedí por mucho tiempo a la Virgencita que los doctores se equivocaran, ¿cierto? Que así como había veces que decían que no, eso no se puede, y resultaba que sí se podía, que ese fuera un diagnóstico de esos, que pasara como cuando me dijeron tu pierna hay que amputarla y yo todavía la tenía, y me aferré a esa idea y yo dije, yo quiero ser mamá, y si Diosito y la Virgencita me conceden el don de ser madre, por muy difícil que sea y por mucho que me canse, porque yo pensaba en mi rodilla, yo pensaba Claro, en el peso, yo decía, por mucho que me canse, por mucho que me cueste, lo voy a hacer de la mejor manera. Y pasó. Pasó, que un día empecé a sentirme muy mareada y yo pensé que era por un medicamento que me tomo, y cuando fuimos al médico, oh, estás en embarazo, y yo, estoy en embarazo, ustedes dijeron que no, sí, estás en embarazo. Y ahí está, mi princesa ya tiene 15 meses con nosotros. Así que bajo cualquier pronóstico, cualquier diagnóstico, la última palabra no lo tenemos los humanos, Laurita, sino que siempre hay una historia, siempre hay un plan, y cuando debemos pasar por todo ese proceso simplemente se cumple. Y mira que es muy lindo, tú siempre lo pediste, pero también aceptaste, o sea, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, pero pues vamos a vivir con lo que tenemos, ¿cierto? Yo creo que a veces es lo que más se nos dificulta, porque tenemos una idea de cómo tiene que funcionar nuestra vida. Tenemos el plan, todo fríamente calculado, voy a estudiar, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a hacer esto. Cuando llega algo y revuelve y cambia las reglas, te cambia el juego, es a veces muy difícil como retomar desde un punto, como desde esa paz, desde esa aceptación, y me encantaría que habláramos de eso. ¿Qué te ayudó a ti a aceptar, o cuál fue el momento en que tú sentiste, está bien que esto sea como es? Yo me cansé de sufrir, Clarita, porque por algún momento, y sobre todo ese primer año que yo estuve en la clínica, yo sí tuve muchos momentos en que sentía que lo que había sucedido era de alguna manera injusto. Yo decía que, pucha, ¿yo qué hice yo para merecer algo así? Y es muy charro y siempre lo cuento porque en ese momento, por cosas de la vida, llegó un libro a mis manos que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y yo me sentía tan buena y sentía que lo que me había pasado era tan malo que yo decía, me tengo que leer esto para encontrar, para entender, me tengo que entender por qué me sucedió esto. Pues resulta que ese libro no me dio ninguna respuesta, porque ni yo era tan buena ni lo que me había pasado era tan malo, quedé como en las mismas, pero obviamente empecé como a sufrir, empecé a pasarla muy mal en un principio, porque yo sí añoraba y yo sí tuve nostalgia al principio de la vida que tenía. Yo cuando estaba en la clínica y necesitaba ayuda para que me pusieran un pañal, para que me dieran la comida, para que me cambiaran de posición, para que me cambiaran el canal del televisor, cuando me vi como en esa situación tan limitada, yo dije, pues pucha, o sea, yo quiero la vida de antes, yo no quiero vivir así por siempre. Pero estar como en esos pensamientos y tener como esas ganas de seguir queriendo lo que definitivamente ya nunca iba a tener, no me llevó a nada. Solamente hacía que me sintiera mal, que estuviera aburrida, que empezara a perder como las ganas de vivir, y yo dije, no, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera, y la otra manera fue darme cuenta que lo único que yo necesitaba hacer era comprender que esto era lo que tenía para, con lo que tenía, poder hacer lo mejor que podía, ya. Empezar a mirar de qué manera podía adaptarme a la nueva realidad. Es así de fácil, yo creo que uno lo logra cuando uno ya no quiere sufrir más. Cada sufrimiento que sentimos es el momento en que no hemos aceptado algo, ¿cierto? Sí. Sufres que no has aceptado,
no significa que no seamos humanos. Todas estas emociones deben pasar por la emoción, se deben sentir, debemos asimilarlas. De aquí a que Laurita pudo contar su historia también, tuvo que pasar por muchos filtros, lágrimas. Es más, es muy bonito cuando también la podemos llorar, porque las lágrimas llevan sal, la sal purifica. Yo digo, a veces es una forma tan bonita también de cristalizar, de filtrar todo lo que sentimos, pero es muy bonito también saber esto que tú contaste para todos los que estamos viviendo o están viviendo situaciones retadoras. A mí la aceptación sucedió cuando yo pensé, ¿qué es lo que puedo hacer con lo que tengo para que esto sea mejor? Así que desde eso que tú vives, Laurita, ¿cómo es ahorita el momento en que tú te miras al espejo? ¿Qué sucede cuando te levantas? Porque eso fue lo que cuando yo te vi, yo dije, no conozco la historia, pero este mensaje es hermoso. Clarita, cuando yo acepté que esta era mi realidad y que esta era mi condición de ahora en adelante, inmediatamente algo dentro de mí se empezó a transformar, porque fue el momento en el que yo pude entender que aún todo lo que había pasado, yo era una bendecida por poder estar viva, que perfectamente podría estar ya en otro plano y que seguía acá. Y todos los días cuando me levanto en mi casa, en mi cama, con las personas que yo quiero, yo digo, wow, o sea, yo soy una privilegiada del universo, o sea, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Yo creo que este accidente me ha hecho un clic, que el milagro más grande es estar vivos, y despertarnos cada día es lo mejor que podemos hacer. Laurita, una vez los maestros me dijeron, ¿cuándo ha sucedido algo que no sea muy bueno para ti? Y cada que yo me devuelvo y pienso en algo que de pronto sentía que no lo era, recordé que después ese mismo hecho hizo algo muy importante en mí. Así el hecho hubiera sido doloroso, así el hecho hubiera sido muy retador. Así que yo estoy convencida, pero con todo, que el hecho de que tú hayas sobrevivido y que puedas contar esta historia no solo es para ti, sino que permaneces acá para todos nosotros. Nos traes el regalo de tu vida, de tu historia, para que la sigas contando, para que sigas inspirando, porque a veces nos parece que lo que estamos viviendo es demasiado, hasta que escuchamos a alguien que tuvo un reto mayor que el nuestro. Laurita, tú también estás estudiando, te estás preparando, también das asesorías, acompañamientos. Todavía no, todavía no. Sí estoy estudiando, sí me estoy preparando, y sí me he dado cuenta que, pues, digamos que mi misión está en acompañar a otras personas para que puedan ver los regalos que hay detrás de sus procesos dolorosos. Pero digamos que en este momento todavía me estoy preparando y estoy terminando de sanar para poderlo hacer de la forma correcta. Quiero que vayas a buscar a Laurita en Instagram, la encuentras como Laura Maya, para que no te pierdas de todos los aportes que tiene esta increíble mujer, porque sé que apenas es el comienzo, que apenas es como esa mariposa que se dio el permiso de volar y de hacerlo de la mejor manera para que estos aportes nos hagan la vida mucho más fácil. Laurita, te agradezco mucho por tu historia, por regalarnos tu tiempo, y yo sé que esta quizás no es la última vez. Nos faltó mucho. Nos faltó mucho en la historia. Y a ustedes, gracias por estar todos los miércoles conectados aquí en estas historias tan hermosas. Te esperamos la próxima semana. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo, y recuerda que todo esto tiene un sentido muy grande. La espiritualidad no tenía por qué ser complicada.